Celebrem avui la 10a edició d'estes jornades de turisme del Camp de Morvedre. 10 anys mostrant el potencial turístic que té esta comarca en este fòrum de debat que al cap i a la fi posa en valor este entorn patrimonial que tenim, on agents públics i privats debaten i expressen les seues idees en esta matèria. Hemos visto durante estas jornadas cómo tanto la impronta europea con los ejes de transición digital, de medio ambiente, de economía circular y de digitalización ha impregnado a lo que es el turismo en Sagunto, cómo ha evolucionado durante todos estos años y cómo también pues, Europa vierte esos fondos europeos para que dentro de la comunidad autónoma y en los diferentes municipios se implanten pues, todas estas estrategias para que nuestra comunidad y en concreto nuestra comarca y nuestra ciudad que es Sagunto pueda ser una ciudad diferenciadora en cuanto a la hora de elegir el turista su ciudad de vacaciones. Sagunto está experimentando un crecimiento económico y una reactivación que, siendo importante para el municipio, necesita prepararse para evitar que se generen tensiones en el acceso a la vivienda por parte de su población y por parte de todas aquellas personas que vengan a trabajar a Sagunto. Yo creo que es un momento de necesidad, pero también de oportunidad para ofrecer alternativas desde el municipio y para generar pues oportunidades también para todas las personas que puedan venir. Me gustaría destacar que el sector de las viviendas turísticas aporta una gran variedad de beneficios a la zona en la que operamos, desde la diversificación del tipo de viajero, la atracción de propietarios de distintas procedencias y la generación de empleo, hasta la contribución al desarrollo económico y la revitalización de las zonas menos turísticas. El proyecto nuestro lo que consiste básicamente es en una misma aplicación, en un mismo sistema web app, poder controlar y vender las entradas de parajes, de eventos naturales, de eventos que organiza el ayuntamiento o la comarca y luego el control de aforo en tiempo real de todo. Todo eso es un poco recogido en un único sistema que ayude a los municipios a tener mayor control y gestión. Bueno, venía aquí para promocionar los baños árabes de Torres Torres, que son nuestro gran patrimonio cultural del municipio. Estas visitas se producen guiadas todos los fines de semana y para acceder a ellas simplemente hay que llamar al Ayuntamiento de Torres Torres o por la página web y apuntarse a la visita, que puede ser un sábado o un domingo. Luego entre semana se pueden hacer otro tipo de visitas guiadas, pero ya con grupos que también se puede contactar directamente con el Ayuntamiento. Bueno, pues hoy en estas jornadas ha sido un placer una vez más hablar del Camino del Santo Grial, que tiene más de 60 años de historia, esto muy poca gente lo sabe, ya desde 1959 del siglo pasado se proyectó sobre el terreno con una gran peregrinación y bueno, es un honor poder decir que este año, en el 2024, se ha abierto la formación para ser itinerario cultural europeo y que la asociación El Camino del Santo Grial, junto con un equipo francés e italiano, llevan a cabo otra asociación internacional de carácter universal que va a hablar precisamente del trazado del Camino del Santo Grial, Ruta del Conocimiento, Camino de la Paz, como un verdadero itinerario cultural europeo donde las raíces de nuestra cultura europea se entremezclan con la historia y la leyenda del Santo Grial y su camino. Bueno, pues venimos de celebrar la edición número 10 de Jornadas de Turismo del Camp de Morvedre, del periódico de aquí, en el restaurante El Mirador, en las faldas del Castillo de Sagunto. Es un placer, es un honor, como siempre digo, contribuir a que este sector estratégico tan importante siga creciendo y juntamos a una serie de personas que tienen algo importante que decir sobre el sector, la vivienda, el alquiler vacacional, cultura y patrimonio y básicamente reflexionamos, decimos lo que se está haciendo bien, lo que se puede mejorar en la comarca. Por ejemplo, ha estado también desde el punto de vista del turismo de sol y playa el alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni, con esa lucha para que las playas sigan siendo de máxima calidad y cada año siempre encontramos un punto distintivo, diferente, ¿no? Que hacen que estas jornadas ayuden, contribuyan también a mejorar
el sector que es estratégico, es clave en la comarca del Camp de Morvedre. Como grupo, el periódico de aquí, estamos muy orgullosos, muy satisfechos de hacer este tipo de eventos.